RTP. Guillermo Abad, exdirector de la Agencia de Tránsito de Quito, representante de Justicia Vial, nos acompaña. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Siempre un enorme placer poder conversar con ustedes. Hoy el ministro Luque decía que 30 días le parecía suficientes como para hacer algún tipo de adecuación. Los problemas son de fondo, eso queda clarísimo, pero también la posibilidad de revisar ciertos trámites que deben hacerse de manera urgente. A pocos días de este cierre, ¿cuáles son los efectos que han sentido ustedes? Bueno, en realidad el cierre de la Agencia Nacional de Tránsito evidentemente está complicando algunas actividades y traumatologías relacionadas con la institución. Se habla de que hay pérdidas cuantiosas, principalmente en lo que respecta a la comercialización de vehículos, pero no es menos cierto que antes se perdía mucho más, es decir, el país estaba sometido a un proceso irregular en todos los trámites relacionados con la Agencia Nacional de Tránsito, y eso le significa al país muchos más pérdidas económicas que las que quizás pueda tener por esta intervención de 30 días. Mire usted que estos procesos irregulares derivan en un siniestro de tránsito. Si nosotros analizamos los siniestros de tránsito, son producto resultado de una cadena de inobservancias que se van dando, incluidas estos trámites que se han logrado descubrir con estas intervenciones del gobierno nacional a través de la fiscalía, y derivan en un siniestro de tránsito como tal. ¿Y cuánto le cuesta al país los siniestros de tránsito? $1.200 millones con dato oficial. Y si fuera con dato real, pues prácticamente esta cifra se duplicaría. Entonces, creo que era importante ya tomar acción en este organismo, porque no es un tema de ahora, es un tema de larga data. La Agencia Nacional de Tránsito, con algunas agencias provinciales, ha tenido ya varias intervenciones. Recordemos que en el año 2018, el director de la Agencia Nacional de Tránsito de ese entonces ya manifestó que el sistema informático de la ANT tenía el 92% de vulnerabilidad. Hubo una intervención de la fiscalía, salieron varios funcionarios y a los 3 meses regresaron con una acción de protección. Por esto hemos dicho, como justicia vial, que es importante que el Estado intervenga, no solo el gobierno nacional, sino el Estado con sus diferentes poderes, Claro, intervenga a este organismo que es de vital importancia pero para el país. el punto es cómo interviene, porque usted señala bien la fecha 2018 y la fecha es 2012. Desde ahí es este sistema informático que no ha tenido ninguna mejoría. Y si en el 2018 se encontraron estas debilidades del sistema, ¿qué se hizo para disminuir esas debilidades? Justamente ese es el punto del por qué estamos pidiendo como justicia vial que exista una intervención del Estado, no solo del gobierno nacional, que está bien que lo haga, que está bien que lo inicie, pero aquí tienen que entrar los diferentes poderes del Estado, el judicial, el legislativo y obviamente el ejecutivo, y además acompañado por una comisión de veedurías ciudadanas, de observatorios relacionados con transporte, tránsito y seguridad vial, para justamente legitimar los siguientes pasos que vayan a dar todas las autoridades relacionadas con los diferentes poderes del Estado. Porque como usted bien lo acota, si es que no se hace lo que estamos mencionando, después de 3 meses va a suceder exactamente lo mismo que lo que sucedió en el año 2018. Porque aquí hay algo que hay que tomar en consideración. Si los delitos son informáticos, tenemos dos posibles caminos. Uno, que el sistema es altamente vulnerable, u otro, que hay alguien o un grupo de personas que están facilitando las claves para poder ingresar al sistema informático. Por eso es que tenemos, a mi criterio, una ANT paralela y regular al ente rector oficial. Y usted puede conseguir a través de redes sociales personas que les pueden facilitar el obtener licencias profesionales o no profesionales, reducirles las multas e incrementarle los puntos, o cualquier otro De hecho, trámite, como se lo dice claramente en estas publicaciones en redes sociales. Guillermo, cuando existen estos operativos en las distintas autoridades de tránsitos municipales, vemos que existen
especies valoradas, licencias, turnos y demás, que no le corresponden a la competencia de las autoridades de tránsito municipales, sino exclusivamente la ANT. Entonces, efectivamente, lo que tú dices respecto de la filtración de claves para poder prestar todos los servicios, tanto los de ANT como los de las agencias de tránsito municipales, existe una red de corrupción. Y existen personas que han sido detenidas en el tiempo, pero nunca hemos sabido qué ha pasado con estas personas que han sido detenidas respecto de sanciones que puedan combatir esta red delincuencial, porque aquí hay crimen organizado, aquí hay una red delincuencial que está incrustada en los postes de luz de las agencias de tránsito, de la CTE, de la ANT, de los tramitadores que están alrededor, de los cybers que están alrededor, de las casas que están alrededor, y que es Vox Populi en nuestro país, pero ciegos, sordos, mudos, y lastimosamente si te metes mucho también te van amenazando los mismos, y existen mismos agentes involucrados en estos temas también. Efectivamente, ese diagnóstico y esa radiografía que acabas de manifestar es muy cierta. Y aquí también hay que hacer un poco de historia. En el año 2003, cuando Justicia Vial inició las investigaciones y la denuncia sobre la venta de licencias profesionales que derivó en el cierre de escuelas de conducción profesional por 5 años y algunas personas fueron a prisión, pudimos nosotros detectar que este tipo de delitos eran delitos focalizados, es decir, que estaban relacionados con ciertos grupos de dirigentes inescrupulosos, de igual manera con ciertos funcionarios de los organismos de control inescrupulosos. Y el delito era falsificación de documento privado, documento público y finalmente falsificación ideológica. Pero este delito ha crecido, o estas actividades han crecido en ámbito y en cobertura. ¿Qué quiere decir en ámbito? Que al principio solo eran licencias profesionales, pero ahora ya son licencias no profesionales, rutas y frecuencias, autorización de carrocerías sin que hayan cumplido con las normas técnicas, reducción de multas, incremento de puntos, es decir, prácticamente se dan todos los servicios que la Agencia Nacional de Tránsito lo establece. Entonces ha crecido en ámbito y ha crecido en cobertura porque también se ha ampliado al nivel nacional y se ha ampliado a prácticamente todos los entes de control de transporte y tránsito, con una particularidad, que el delito ya no es falsificación de documento, sino es un delito informático. Y otra particularidad que es mucho más grave, ya no lo están haciendo funcionarios tan solo que sean deshonestos, sino ya es una red de crimen organizado. Y eso implica que muy posiblemente muchos de estos actos que se están realizando sean, en unos casos, por cuenta propia y riesgo del funcionario, y en otras pueden estar sometidos a estos grupos en donde se sienten amenazados y tienen que actuar inclusive bajo presión. Claro, lo que ocurre es que esa corrupción añejada le abrió la puerta, o sea, ni siquiera le tuvo que abrir la puerta a la delincuencia organizada, estaba todo listo para que ellos pudieran funcionar. Se valora este esfuerzo que hace el gobierno nacional a pesar de las críticas y de los reclamos que han existido, que existen desde las casas comerciales, por ejemplo. Pero también se le pregunta cuál es el plan de acción para que, como usted lo acaba de decir, no se repitan y esto no sea cíclico. O sea, cierro, algo funciona y nuevamente tengo que cerrar por niveles de corrupción elevados. Mire, creo que lo que está haciendo el gobierno es lo justo, es lo necesario. Lo que reitero es que se debe empezar a hacerlo de manera progresiva y gradual. Esto tampoco se lo va a poder hacer de la noche a la mañana, porque evidentemente se les va a escapar de las manos. Ya se les escapó de las manos, y me refiero no al gobierno actual, a los gobiernos de turno que desde que se reformó la ley en el 2008 no han tenido la capacidad de siquiera poder implementar lo que la norma dice, y mucho menos hacerla respetar, y peor aún poder controlar todo lo que está sucediendo. Mire que al topar este tema, y creo que esto también es importante que la ciudadanía sepa, que gran parte de las preguntas que nos estamos haciendo ahora, sus respuestas están en la propia ley. Hablamos de que tenemos un sistema informático susceptible a hackeos, y mientras tanto en la reforma del 2021 la ley ya establecía claramente que
debería implementarse una plataforma de registro único de transporte, tránsito y seguridad vial a la cual se puedan interconectar otras plataformas del Estado, como por ejemplo la de la policía, para poderle dar un seguimiento adecuado a todos los trámites que se realizan en este organismo. Pero esto no se ha podido implementar porque no tenemos un reglamento de aplicación a la ley, que dicho sea de paso, el próximo 10 de febrero cumple 4 años de incumplimiento. Increíble. Entonces, bueno, eso es increíble en el Ecuador. Guillermo, creo que también está faltando gestión en ese sentido. Guillermo, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Un buen día para usted. ¿Ah? Gracias. Muchísimas gracias. RTP